Vamos a ir a la escritura. Invito a que vaya al libro de Pedro. Vamos a ir rápidamente. Hoy tenemos bonito tiempo para estudiar la palabra del Señor. Le hablaba a un hermano y le decía que cuando leo los salmos, muchas veces los salmos nos dicen, y cuando está el salmista algo estresado, o está sufriendo, o está en angustia, normalmente el salmo le dice al salmista: mira las maravillas que el Señor ha hecho en el pasado. Y el salmista puede llegar a concluir: es el mismo Dios, Él no cambia, y si Él hizo maravillas en el pasado, las va a volver a hacer nuevamente. Y en los salmos hay mucho recordatorio de la gran maravilla que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel, y cómo abrió el mar rojo, y Dios fue fiel a su pueblo y lo llevó hasta la tierra prometida. Entonces, me parecía interesante también saber que en este caso Dios a nuestra iglesia nos ha llevado a través de sus maravillas, usando la carta de Pedro, primera de Pedro, y en ella, viendo la historia de la iglesia de Asia Menor, allá en Turquía, hace unos 2000 años, un poco menos, y lo que ellos vivieron, y cómo Dios los guardó y Dios los bendijo, es de gran aliento para mi vida, y sé que para muchos de ustedes, porque Pedro ha hecho lo mismo con nosotros en este tiempo. Pedro nos ha bendecido, la primera carta de Pedro nos ha enseñado el sufrimiento, y además nos ha permitido pasar por el sufrimiento, por la práctica profesional del sufrimiento, y bendecir, como fue llamada esta iglesia a hacerlo. Así que hoy vamos a continuar con esa misma línea, y hoy estamos en el capítulo 4, versículo 7 de Pedro. Vamos a iniciar ahí. Y hay un versículo que dice, la primera parte de ese versículo, dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Piense nada más en esas palabras que están en su Biblia. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Dice, cuando uno piensa en el fin, piensa en el fin del mundo, ¿verdad? El fin de todas las cosas es el fin del mundo. Pero la mente moderna, alimentada de la cultura popular y de la televisión y del entretenimiento, muchas veces nos hace creer o nos hace imaginar que el fin del mundo es como lo retrata Hollywood en sus películas. Ciudades arruinadas, multitudes corriendo desesperadas, gobiernos colapsados y un caos absoluto donde solo los más astutos, los más amados, los más guapos y los de Hollywood sobreviven. ¿Verdad? La suerte del actor principal. De alguna manera, el mensaje implícito del mundo que sabe que se está preparando para un fin es: solo los fuertes, solo los ricos o solo los inteligentes tienen esperanza. Que está muy duro. La papada. Bueno, solo los más fuertes, los más ricos y los más inteligentes tienen esperanza. Y a veces nos sentimos en esa misma línea. Imitamos estos modelos para seguir librándonos de lo inminente. Y es que Cristo regresará y juzgará a todas las cosas y a todas las personas. Pero lo interesante es que Pedro nos dice algo distinto a cómo debe actuar el cristiano que espera el fin del mundo. Porque Pedro vio a Cristo resucitado y escribió a estos cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma en aquel tiempo, hace 2000 años, y les escribe nuevamente. Leamos el versículo 1, 4, 7, pero completo. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Salgan corriendo. Escóndanse en un búnker. No, sean ustedes prudentes y de un espíritu sobrio para la oración. En lugar de tener pánico, tener temor,
Pedro llama a la sobriedad. En lugar de correr despavoridos, llama a orar a la iglesia. En lugar y más, voy a ampliar esto, porque en lugar de esa actitud individualista, sálvese quien pueda y salvarnos nosotros mismos, nos llama a servirnos unos a otros. Nos llama a usar nuestros dones. Nos llama a cubrir multitud de pecados con amor y a mostrar hospitalidad sin murmuraciones. Léalo conmigo, más adelante, el 4:8. Sobre todo, eso, el fin del mundo se acerca. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El fin para el cristiano no es una película de acción, sino una preparación santa, según lo que acabamos de leer, para que cuando regrese Cristo nos encuentre haciendo las cosas que ganó Cristo por nosotros. No nos quedamos mirando al cielo con miedo, esperando que Estados Unidos lance un proyectil y destruya ese meteorito que hace más de 50 años está viniendo y no ha venido y va a destruir el mundo. No, miramos al cielo esperando con fidelidad cuando las nubes se abran y le den paso a Jesucristo, que viene desde los cielos por su iglesia. No triunfa el más fuerte, sino el más fiel. Y eso se trata entonces. ¿Qué hacen los cristianos hasta el día en que Cristo regrese? Porque el tiempo está cerca. Se mantienen fieles. Fieles a su promesa. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Ese es el título del mensaje. El testimonio de una iglesia victoriosa ante todo sufrimiento. Sufrimiento que tenemos en nuestros matrimonios. Sufrimiento que tenemos en nuestras relaciones. Sufrimiento que tenemos en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, con nuestros hijos. ¿Cómo como iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia es todo aquel que ha creído en Cristo y ha sido sumado al cuerpo. ¿Cómo estas personas viven de manera victoriosa hasta el día que Cristo regrese? Tres cosas que quiero hablarles esta mañana y las vamos a poner aquí atrás. El mapa. Mati, ¿lo tienes? Listo. Quiero llevarlos por este flujo de estos 3 puntos y esos 3 puntos van a estar están en sus hojitas. Si alguien no tiene hojita y quiere, quedan hojitas. Si alguien necesita, levante su mano y alguien les puede llevar. Si todos tienen, bien. Mapa. El primer punto que vamos a ver hoy es la conducta de una iglesia en medio del sufrimiento. Segundo punto, las 4 patas de una mesa. Tercer punto, todo pertenece a Dios, aún el sufrimiento. Así que quiero pedirte que inclines tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana a través de estos puntos que extraeremos del texto de 1 Pedro 4, 7 al 11. Padre, gracias Señor porque esta mañana Señor hemos sentido tu presencia y tu favor a través de las canciones, a través del saludo Señor, y pedimos lo mismo a través de la predicación Señor. Y que donde yo no puedo llegar Señor y lo que yo no puedo comunicar claramente, Señor, que tu Espíritu lo haga, si es su voluntad, Señor, y afecte nuestros corazones,
y con ello, Señor, podamos salir de aquí recordando que hemos sido llamados a ser fieles a ti, Señor, en un mundo que es infiel a ti, Padre Celestial. Enséñanos, Señor, a lograr caminar sobre esas huellas, Señor, que tú has dejado, Padre Celestial. Confronta nuestras vidas, consuela nuestras vidas, Señor, y conéctanos como iglesia, Padre, porque no podemos solos, Señor. Nos necesitamos unos a otros, Padre Celestial, para ser una iglesia victoriosa. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo debería ser la conducta de una iglesia que se prepara para la segunda venida de Cristo y que sufre? Porque todos aquí sufrimos de una u otra manera. Es cierto que todos nosotros tenemos momentos de alegría y de gozo. Hoy en la mañana yo me gocé con el pinto que nos hicieron. Estaba bien sabroso porque traía buena hambre, ¿verdad? Y mucho más sabroso el chilito que Humberto trajo de manera voluntaria y lo puso ahí, que es un chilito con café. Pues yo sentí riquísimo. Ese es fue algo lindo, algo bonito para el paladar. Y esto lo da Dios. Dios nos da momentos bellos donde podemos experimentar belleza, amor, fe, esperanza. Pero también la vida de un momento a otro nos da golpes. A veces los vemos venir, a veces los hemos chineado por mucho rato y hasta que explotan, y otras veces vienen de la nada. ¿Verdad? Y estás bien y te llaman y es una mala noticia. O estás bien, te estás peinando ahí en el baño y empezás a temblar y te caes desmayado. Mi hermano, la vida duele porque la vida es frágil. Pero el Señor nos invita a tener una forma de vida la cual recibe el sufrimiento sin quitar la mirada de Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Yo quiero llevarlos ahí primero. Y vamos a repasar otra vez el versículo 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué les hace sentir eso? Hay un rótulo que todo Cartago lo ha visto allá por Momentum en San José, en un puente. Cristo viene. Yo me acuerdo que ese rótulo fue puesto como en el año 1990. ¿Qué carga el muchacho o los muchachos que se subieron allá a pintar eso? ¿Qué obra evangelística? Porque todo Cartago que ha pasado por ahí ha visto eso. Aunque haya hecho caso o no haya hecho caso, ahí dice, Cristo viene. Pero ya pasaron 35 años y no ha venido. Fracasó. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Pero ya pasaron 2000 años, ¿qué pasa? ¿Han escuchado el Gran Chasco? El Gran Chasco es algo que sucedió, un evento que sucedió en 1844. Un pastor bautista de apellido Miller estudió un código en la Biblia, lo encontró, dice, ocultamente, usando numerología y cosas de la cábala descifrando misterios en la Biblia, y llegó a una conclusión y profetizó esto en Nueva Inglaterra, al norte de Estados Unidos. El 22 de octubre de 1844 regresa Cristo. Es el día que se cumple 1 Pedro 4:7, el fin. Apúntelo, 22 de octubre de 1844. En la historia, en las noticias, en los libros de historia lo llaman el Gran Chasco, porque mucha gente se reunió en las montañas, en los campos, vendieron sus cosas, entregaron sus empresas para darle la bienvenida a Cristo. ¿Y qué creen que sucedió? Nada. Y un grupo no pequeño de personas decepcionadas con este hombre se dividieron de él y al tiempo fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un error de cálculo, un error cronológico, un error de fechas formó una de las sectas más grandes de la historia. Los adventistas enseñan que lo que verdaderamente ocurrió en 1844
fue el inicio de una nueva era donde todos los cristianos serán evaluados según sus obras. Y la obra mayor es dedicar el sábado a la consagración. Un pequeño error de cálculo. Bueno, mi Biblia, cuando yo la leo, me muestra otras cosas. Me muestra que sí, que el fin se acerca. Yo no tengo que andar indagando fechas, de andar haciendo cálculos. Yo debo estar seguro y tranquilo de que tengo una garantía, sea que venga de día, sea que venga de noche, sea que venga mañana, o sea que venga dentro de 1000 años y yo esté en la tumba y Él me saque mis huesos y los vuelva a rejuntar. Yo he sido salvo por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No hay ninguna obra que yo tenga que hacer para justificar mi salvación. Y la palabra que Pedro utiliza en este texto puede confundir al lector moderno, a usted y a mí. Es la palabra telos, como de telón, como cuando está el chiste, ¿verdad? Se abre el telón, se cierra el telón. Bueno, se abrió el telón. Cuando Cristo resucita y Cristo va a los cielos en Hechos 1, se abrió un telón, una nueva era que apunta hacia el fin. Esto significa que la meta final y el cumplimiento de los propósitos de Dios se están dando. Eso es lo que significa la palabra telos. Entonces, cuando Pedro está diciendo el fin se acerca, es cierto. Desde que Cristo ascendió, el fin está cerca. Pero no porque estemos esperando una fecha, sino porque van a comenzar a suceder situaciones que son necesarias para que el fin se dé. Como los sufrimientos de la iglesia, que representan los mismos sufrimientos de Cristo. Desde teología, la palabra telos, que es palabra fin en sus Biblias, significa que todo está sucediendo según el plan predeterminado de Dios, que concluye con el regreso de Cristo. Para los cristianos, has experimentado bonanza, has experimentado felicidad, has experimentado gozo, te has casado, has emprendido un negocio, estás sirviendo de lleno a la iglesia. Ese es tu telos. Todo eso Dios lo permite para que apunte todo a la venida de Cristo. Pero estás sufriendo, te ha llegado una enfermedad, has fracasado en un matrimonio, has perdido esto, lo otro. Ese también es tu telos. Es lo que Dios ha abierto para que todo eso apunte a la necesidad que tenemos de que Cristo regrese y sea lo que más anhelemos en esta vida, el regreso de Cristo. Entonces este pasaje nos está diciendo algo, esas primeras palabras que son como el título de todo lo demás que vamos a ver más adelante, nos está diciendo algo. Todo lo que sucede, nos duela, nos dé alegría, no entendamos por qué sucede muchas veces, confirma que el fin se está dando como Dios quiere, porque Él está en el trono, Él es soberano. Y si no lo crees, entonces tenemos un problema con Apocalipsis 4 y 5, que dice que Él está en el trono reinando. Entonces, el sufrimiento de la iglesia en Asia Menor, estos hermanos que tuvieron que dejar Roma, porque Nerón o el César anterior había dado un edicto, vamos a quemar a todos los cristianos y los vamos a poner como fogatas en el parque. Y luego voy a decir que ellos incendiaron la ciudad. La gran quema loca de Roma, de parte de Nerón, hizo que muchos cristianos, por ese sufrimiento, tuvieran que viajar a otras ciudades. Y muchos llegaron a Asia Menor. Y encontraron ahí un lugar seguro, porque ahí no había tanta hostilidad contra los cristianos. Pero luego de un tiempo, empiezan a luchar con amos que son severos, con esposos que no son cristianos, esposas que no son cristianas. Empiezan a luchar con una cultura totalmente llena de politeísmo, muchos dioses. Y esos cristianos no son muy distintos a nosotros. A ellos se les ha dado también el don de sufrir, para que en su sufrimiento ellos afirmen la necesidad de un Redentor, de la venida de Jesucristo.
Lo mismo es en Cartago, lo mismo es en Medio Oriente cuando usted escucha que hay cristianos que sufren. Es lo mismo en Venezuela. Todo lo que está ocurriendo allá es parte del plan de Dios para que no solo la tierra gima, que dice la Biblia, la tierra gime que regrese Cristo, sino para que los cristianos también giman y digan, queremos que Cristo venga ya. Lo mismo sucede en Cuba, lo mismo sucede en Europa, lo mismo sucede en Estados Unidos cuando le disparan a un hombre nada más por defender sus valores cristianos. Todo lo que acontece confirma que el fin es eminente. No se van a arreglar las cosas. Se necesita el regreso de Cristo para que ponga a todos de rodillas, dice Filipenses. Bueno, pero críticos del cristianismo, personas que no quieren nada con Cristo y odian el cristianismo, dicen, hoy Pedro y Cristo mintieron. Hay una gran mentira, porque en Pedro, en la primera carta de Pedro y en la segunda, dice que Cristo ya viene. Y han pasado 2000 años y las cosas siguen igual. Es más, están peor. Y a esto se le suma que muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores que se han metido mucho en los temas futuros, continuamente están dando fechas erróneas de la venida de Cristo. Usted prende la tele, pone un canal cristiano y miles de fechas diciendo Cristo viene la otra semana, no, Cristo viene en septiembre, ya pasó y no vino Cristo, pero no, Cristo viene el otro año. Entonces la sociedad juzga y termina diciendo, ese Cristo de los cristianos es irrelevante para nuestro tiempo. Cuando leemos, mi hermano, sobre el fin del mundo, no deberíamos estar pensando en fechas, ni en horas, ni en lugares. Deberíamos estar pensando en como Pedro le está animando a su iglesia. Le está diciendo, cuando leamos del fin del mundo, todo cristiano debería entender y sembrar en su corazón que ya no hay tiempo disponible para seguir haciendo las cosas temporales. Por eso, el contexto de la semana pasada era el basta ya. ¿Cómo les fue con el basta ya en sus grupos de casa? A nosotros nos fue requete bien. Basta ya de estar viviendo una vida como si el fin de Cristo fuera una mentira. Basta ya de hacer lo que le gusta a la carne. Basta ya de estar viviendo como cristiano el domingo en una silla de una iglesia, pero como un diablo todo el resto de la semana. Basta ya de amar y de competir con las cosas temporales, porque el fin se acerca. El fin se acerca. Es como que Pedro nos dijera, no te arriesgues con este mundo porque el plan de unir todas las cosas en Cristo está caminando. Tus sufrimientos personales y los sufrimientos de nuestra comunidad y de todas las comunidades en el mundo son pensados y aprobados por Dios porque cooperan con el plan de redención que culminará con el regreso de Cristo y el fin de todas las cosas. Entonces, la palabra telos, el fin, no está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Puede significar también el inicio de un proceso. ¿Cuándo inició? Cuando Cristo ascendió a los cielos. ¿Cuándo terminará este telos, este proceso? Cuando Cristo regrese. Todo lo que acontece allí en la iglesia suma para dar gloria a Dios. Nuestros buenos momentos y aún los momentos que no deseamos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Los momentos y las cosas en que fracasamos, tenemos un Dios que las convierte para bien. Telos también significa el fin de una era, o el fin del plan de redención, podríamos decir. Y por último, también telos significa el fin del tiempo, ya no habrá más tiempo adelante. Pedro le está diciendo a estas iglesias en Asia Menor, ustedes no están en Asia Menor por pura casualidad. Ni usted está hoy sentado aquí por pura casualidad.
es parte del plan de redención, de unir todas las cosas en Cristo. Ustedes están viviendo el fin del proceso que inició con la resurrección de Cristo. Dios está cumpliendo su telos en ustedes. O sea, abrió el telón y apareció usted, aparecí yo en la historia de redención. Cerró el telos, lo volvió a abrir y apareció la iglesia en Asia Menor. Cerró el telón, lo volvió a abrir y apareció la iglesia en Medio Oriente. Lo cerró, lo abrió, apareció la iglesia en México. ¿Entienden? El telos es ese, la cortina que el Señor abre, donde usted y yo actuamos y vivimos como iglesia. Ahora yo les voy a hablar entonces, ¿qué son las cosas que Dios nos manda hacer en su obra de teatro, cuando Él abre el telón? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras ese tiempo está dándose? Y creo que Pedro intencionalmente habla de 4 disciplinas que están en el versículo 8 en adelante. Yo lo he llamado así, el etos colectivo de la comunidad victoriosa. ¿Lo tienes ahí, Matías? Es la siguiente imagen. La palabra etos es el testimonio, acuérdense, es la palabra, el carácter, la palabra, el dominio propio. El etos colectivo, me refiero al etos, el testimonio de una iglesia, de una comunidad que la mantiene victoriosa. Hay 4 cosas que nos habla Pedro, como que nos está diciendo, desde el momento en que yo los llamé como iglesia, hasta que Cristo venga, dedíquense a estas cosas y serán una iglesia victoriosa. Número 1, pensar bien para poder orar bien. Eso tiene que hacer una iglesia. Número 2, el amor de la iglesia debe ser intocable. Número 3, nuestras casas, lugares para comunicar gracia. Número 4, los dones son un botiquín de emergencia de la iglesia. Ahora déjeme explicarle qué significa cada uno de esos en mi siguiente punto, que son las 4 patas de la mesa, que están en sus hojitas. Estos 4 disciplinas que les acabo de hablar, que tiene que tener una iglesia mientras camina hacia su encuentro con Cristo, que es el fin de todos los tiempos, mientras se abre su telos, cómo esta iglesia debe vivir, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, son estas 4 cosas que le he mencionado. Pensar bien para orar bien, el amor de la iglesia debe ser intocable, nuestras casas, lugares para comunicar la gracia, los dones, es botiquín de emergencias de la iglesia. Y este es mi segundo punto que les acabo de decir. Piensa en una mesa de 4 patas, es una mesa sólida. Si usted le quita una de esas patas o 2, esa mesa se cae, se derrumba, ¿verdad? Entonces una iglesia que vive a la luz del fin del mundo, del fin del plan redentor de Dios, que quiere ser una iglesia victoriosa, es una iglesia sobria, es una iglesia amorosa, es una iglesia hospedadora, es una iglesia servicial. Y vamos a ver esos 4 puntos con calma, que están allí en los versículos 8 en adelante. Número 1, una iglesia necesita pensar bien para orar bien. Parte B del versículo 4-7. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. No hay mejor defensa para una iglesia que tenga una vida disciplinada entre sus miembros. La prudencia, la sobriedad, siempre apunta a este concepto, control mental ante cualquier obstáculo de la vida. Una persona prudente que va a una iglesia y se junta con otras personas prudentes, terminan formando una iglesia domada, una iglesia sobria, una iglesia cuyas personas piensan como Cristo y no como la carne. Personas que aman tener la mente de Cristo. Pero eso no es fácil. Eso demanda muchas veces tiempo, paciencia y mucho sufrimiento en nuestras vidas. Ser una persona domada. Yo te quiero poner el ejemplo más simbólico. Moisés. Los primeros 40 años de Moisés fue el hombre más indomable de la tierra.
tenía la mejor educación, las mejores universidades, era el príncipe de Egipto, estaba a la par del faraón, podía hacer lo que quería en el reino, tener las mujeres que quisiera, la comida que quisiera, los deleites que quisiera. Pero Moisés tenía cero de dominio propio. Lo último que hizo antes de llegar a sus 40 años es un día se le metió un berrinche y mató a un hombre de su mismo pueblo. Y no solo lo mató, escondió el cuerpo y luego huyó. Este hombre no tiene dominio propio, no tiene etos. Este hombre es Moisés, con mucho respeto, pero para este tiempo es un hombre indomable. 40 años le costó ser domado. Y Dios le puso a quien menos, al suegro, para domarlo. Y el suegro le puso, son mis ovejas, nunca serán tuyas. Es mi montaña, nunca será tuya. Siendo Moisés el príncipe de Egipto. O sea, Moisés podía llamar a todos los soldados de Egipto y arrasar con toda esa montaña. Pero debió servir en anonimato mientras se formaba en su vida humildad. Los últimos 40 años de vida de Moisés, a los 80, pues la gente en aquel tiempo no comía alitas de pollo, ni hamburguesas, ni nada de eso. Entonces vivía más, ¿verdad? En sus últimos 40 años, Dios le llama, le dice, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo, Moisés. Pero yo soy príncipe, ¿no? Nada. Él lo obedece y es comisionado para libertar al pueblo. Un hombre domado, un hombre manso y humilde, que aprendió a tener un espíritu sobrio a punta de sufrimiento, no a punta de bendiciones. Y creo que a muchos de nosotros nos toca así. Aprendemos a domar nuestra alma indomable a punta de restricciones de Dios. Porque si Dios me da todo lo que yo le pido, me convierto en Dios. Un día Dios le dijo a Moisés, vente para acá, Moisés, te tengo una noticia. Sí, Señor, ¿cuál es? ¿Recuerda la tierra prometida? Sí, Señor, no entrarás. ¡Qué gran noticia! ¿Ah? 80 años y pico. Tuvo que dejar a su esposa, sus hijos. Se echó el peso de un pueblo terco y testarudo de 3,000 gentes. Los llevó por el desierto. Y al final el Señor le dice, súbete a esa colina. ¿Ves aquello allá? Es la tierra prometida. Ay, qué lindo, Señor, qué lindo, ya vamos a llegar. No, tú no llegarás. Prepárame a Josué. Él se encargará de esta etapa. ¿Y saben qué pasó? Moisés obedeció. Él era un hombre sobrio. Con el dolor, pero con la confianza de que todo esto cooperaba para que el plan de redención de su pueblo continuara según el consejo determinado de Dios. Dios necesita domar nuestras almas para que ellas se encarrilen en la dirección correcta y todo lo que suceda en nuestras vidas sí coopere efectivamente para el regreso y retorno de Cristo. Por eso es que basta ya, como lo vimos la semana pasada, de estar gastando nuestro tiempo en cosas que no cooperan para el regreso de Cristo. Una mente sabia hará oraciones sabias. Eso sí, eso es inevitable. Una mente insensata siempre hará oraciones insensatas, que no llegan hasta el techo. Bueno, llegan hasta el techo y rebotan y vuelven
hacia abajo. La oración más sabia que tú encuentras en toda la Biblia fue dicha en el Getsemaní. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la oración más sencilla pero más profunda de toda la historia. Porque allí está el alma del hombre más prudente, más sobrio y más confiado en Dios de todos los tiempos. Ni Moisés logró eso. He allí una oración sometida a la voluntad de Dios de una persona que ve las cosas como Dios las ve y no como el hombre las ve. Por eso, nosotros debemos aprender esto. Una iglesia prudente ve las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. Y vemos que nuestras alegrías y nuestras tristezas siempre cooperan para el telos. Siempre cooperan para que Cristo regrese y el fin de las cosas se dé. Eso mismo que aprendemos de la vida de iglesia, la tenemos que llevar a nuestras vidas personales. Y dejar de estar quejándonos, uy, qué mala decisión, yo no me debía haber casado con esta mujer, yo no me debía haber casado con este hombre, yo no debía tener este hijo, yo no debía irme a trabajar allí, yo no debía irme a esta casa, yo no debía irme a este país. No, ve las cosas como las ve Dios, todo coopera para el telos, todo coopera para que el fin de Cristo, en el final de Cristo, todos nosotros, a través de nuestras heridas, a través de nuestras lágrimas y nuestro corazón roto, le demos gracias a Dios por una salvación tan grande y le demos gloria a Cristo, porque todo acabará. El telos implica que todo esto acabará. Esa esperanza no la tiene el que no tiene Cristo. Pero un cristiano o una iglesia que no piensa bien puede sufrir ceguera espiritual ante el regreso de Cristo. Y no pensará bien y el Evangelio no hará cambios en su vida. Y esta persona seguirá sosteniendo su vida como la sostiene el mundo. Sin dirección, sin sentido, sin un propósito, sin una esperanza sólida, porque el mundo no nos puede dar un ancla firme para nuestra esperanza. Hoy, mi hermano, es común que muchos cristianos se reúnan y lamentablemente la predicación es un tiempo como para hacer un espectáculo. Los mensajes giran en torno a cómo hacer que tu negocio prospere, cómo lograr obtener la casa de tus sueños, cómo reclamarle a Dios que te sane y que te dé éxito. Miles de personas cada fin de semana estarán escuchando esas cosas y nunca se les dará la oportunidad de escuchar de la cruz, de la santidad, de la esperanza del cielo, y perderán todo propósito y toda esperanza en sus vidas. Hermano, el mundo puede negar el regreso de Cristo. El mundo puede negar la existencia de Cristo. El mundo puede objetar los argumentos de los cristianos. Puede dispararle a las personas que hacen defensa del Evangelio, con palabras o con balas, como sucedió esta semana en Estados Unidos. Pero lo que el mundo no puede destruir es la prudencia, o el carácter domado, o la humildad de Cristo reflejada en una persona que se ha entregado a Él verdaderamente. Y nada podrá destruir a una iglesia prudente, una iglesia con dominio propio, una iglesia con un etos, con un testimonio que habla más de Cristo y menos de ellos. Y es que la primera evidencia de que una iglesia está caminando en esa dirección es que ella ha decidido no tocar el amor. Segundo punto, versículo 8. El amor de la iglesia debe ser intocable. Sobre todo, mis hermanos, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dice Pedro,
Si algo deben procurar por encima de todo es el amor ferviente. Y hermano, esto es lo que más tratará de dañar Satanás en un cristiano y en una iglesia. El pecado es inevitable. Mientras estemos en esta carne, pecaremos unos contra otros. Quizás esta mañana pecaste contra tu esposa, pecaste contra tus hijos, o ellos pecaron contra ti. Eso nos hace recordar que sí, la Biblia habla verdad. El pecado es inevitable. Buscará por dónde meterse. Pero también la Biblia nos dice que el amor debe ser intocable. Porque cuando hay amor en una iglesia, ella no permitirá que los pecados entre los cristianos lleguen a su máxima expresión de destrucción. Sí, es posible que discutamos como niños, pero al final todos sabemos que somos hijos de un mismo Padre. Entonces, aquella persona que piensa bien porque está bien informada de las verdades bíblicas, de los fundamentos doctrinales, y lee su Biblia, y la Biblia lo lee a él, también es una persona que amará bien. Si piensa bien y ora bien, pues también sabrá amar bien. No será una persona que está odiando bien, o está insultando bien, o está maldiciendo bien, como lo leemos en el contexto anterior, ¿verdad? Sino que esta persona es una persona que siempre buscará bendecir. Entonces, una evidencia externa de una persona prudente, con un alma domada, que las circunstancias no lo hacen explotar, es que esta persona bendice, no maldice. O esta persona ama, no odia. Y esa palabra que viene ahí, bendecir, ferviente, que viene amor ferviente, es muy particular de Pedro en este texto, porque uno puede hablar del amor, hay muchas expresiones del amor, ¿verdad? El amor de una mamá, el amor de una esposa, el amor de los hijos, el amor de amigos, el amor de iglesia, pero aquí en especial dice el amor ferviente, que puede traducirse también como el amor tierno. Solo un corazón que ha sido cambiado de piedra a corazón de carne, solo un corazón que ha experimentado el nacimiento de nuevo, que se nos habla en Jeremías 36, os daré un corazón nuevo que puede obedecer mis mandamientos, ese corazón tierno. Solo un corazón así, saturado de gracia, es capaz de restaurar relaciones, es capaz de evitar divisiones, es capaz de promover la unidad. Es capaz de mantener a la iglesia a flote, aunque vengan tormentas. Una iglesia con amor tierno, ferviente, o con amor real, sabe cómo responder cuando el dolor o el sufrimiento toca la puerta. No niega el pecado, no lo aplaude, pero responde con gracia, con paciencia y con perdón. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia mientras su telos está abierto. Su historia en el plan de redención se está dando. Hermano, usted y yo moriremos. Nuestro telo se cierra. Nuestra historia en el plan de redención se cierra. ¿Quién sigue? Bueno, yo espero que muchos niños de los que están ahí ahora, que son sus hijos, continúen el telos de Dios. Y que lo que nosotros los viejos les enseñamos a ellos se convierta en una realidad para ellos. Y ellos puedan ser parte de una iglesia prudente, una iglesia que ama y pasa por alto las faltas. Es una iglesia que va a ser fuerte. Cuando una iglesia decide actuar según la herida causada o según los pensamientos engañosos, es una iglesia que no tiene capacidad para detener el mal. Una iglesia que pasa por alto las faltas es una iglesia que modela la cruz. Y yo no te estoy hablando de la iglesia como institución.
sino como personas individuales que somos parte de la iglesia, la novia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Un cristiano que pasa por alto las faltas es una persona que modela la cruz, que modela el amor ferviente o que modela el amor tierno que se dio en la cruz. Es decir, el amor tierno que bendice es el muro protector de una iglesia, que la mantiene viva hasta la venida de Cristo. Tercer cosa que la iglesia debería estar haciendo, en palabras del apóstol Pedro, está en el versículo 9. Nuestras casas deben ser lugares para comunicar gracia. Dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Sean hospitalarios. El concepto de iglesia moderna es un concepto moderno, así lo dice, sencillo de entender. Las iglesias en el tiempo, cuando se escribió este libro, eran pequeñas comunidades de quizás 15 o 20 personas. Personas dispersas que venían de sus trabajos, habían dejado sus familias y estaban como peregrinos extranjeros en un pueblo que no era el de ellos. Las iglesias eran casitas que se abrían para comunicar la palabra. Eran pequeños aposentos a lo ancho y largo de la ciudad, como nuestras casas de los viernes. Y ellos allí tenían todas las cosas en común. Debe entender que los primeros templos se hicieron casi en el año 300, cuando el Imperio Romano cayó y la iglesia empezó a tomar dominio de Europa. Quizás si en estas pequeñas iglesitas en las casas habían judíos, pues ellos seguían yendo a la sinagoga los sábados a rendir cuentas, y los domingos cada grupito fiel, fieles en la fe en Jesucristo como el Mesías esperado, el Mesías del Antiguo Testamento, tenían su reunión. Y estos lugares se convertían en lugares de refugio, donde la cortesía cristiana marcaba la diferencia. Si tú vas a una casa y no son corteses contigo, pues no vuelves nunca más, ¿verdad? La hospitalidad generosa y amorosa en los hogares habla de lo que se vive en la iglesia, porque es una extensión de lo que Dios le da a la iglesia cuando está colectivamente. Cuando su etos colectivo está junto en comunidad, luego se extiende a otros lugares. Una iglesia o un cristiano que no recibe a sus visitas o no acompaña a los enfermos y a necesitados puede ser un cristiano que está padeciendo frialdad. No es un cristiano sobrio, no es amoroso, está muy centrado en él mismo. Todas las cosas están conectadas. Porque la hospitalidad en aquel tiempo terminó siendo la mejor forma de expresar el amor ferviente. Porque quien abría su casa, abría sus corazones. El peligro que Pedro le dice a la iglesia es: no abran la casa, ¿para qué? Para murmurar, para hablar de los asuntos de los hermanos. ¿Sabes cómo te digan? Oye, no invites a la hermanita que sabes que es débil a un cafecito. Porque allí no hay amor, sino allí hay odio. Una iglesia se comienza a dividir no en sus reuniones de domingo, sino en sus conversaciones unos a otros, cuando están llenas de murmuraciones y no de amor ferviente. Porque las murmuraciones buscarán hacer juicio, el amor ferviente buscará servir. Pero claro, una persona humilde, como Cristo, domada, una persona así verá venir el chisme y dirá: oye, la Biblia dice que si tienes algo contra tu hermano, Mateo 18, ve
Y habla con él, no habla conmigo. Esta es una persona llena de amor, llena de gracia. Esta es una persona que vive en victoria hasta el regreso de Cristo. Qué estándar, ¿verdad? Parece alto. Domados, con un amor inquebrantable y con una boca cerrada para el juicio y para la murmuración. Oye, no, el que quiere ser así verdaderamente quiere llevar una cruz. Porque el mundo es delicioso para hacer todo lo contrario, ¿verdad? El mundo ama a los imprudentes. El mundo ama el odio, ¿verdad? La competencia. Y el mundo ama el chisme. El deseo que le vaya mal al otro. O sea, hermano, esto es como, esta es la iglesia ideal, ¿verdad? No la iglesia real muchas veces. Pero eso es lo que estamos llamados a hacer mientras nuestro telón está abierto. Porque después de que nuestro telón, nuestra historia del fin que colabora con el regreso de Cristo termine porque hemos muerto, solo quedará nuestro recuerdo de lo que le heredamos a la siguiente generación. ¿Qué le está heredando la iglesia metodista a la nueva generación? Homosexualismo. Los líderes se pueden casar con niños. Lesbianismo. ¿Qué le está enseñando a la siguiente generación la iglesia luterana? De la reforma protestante, de donde nosotros tomamos mucha información hace 500 años. De lo que importa son los derechos LGTBI y no tanto Cristo y su santidad. ¿Qué le estamos heredando a la siguiente generación mientras esta ventana de tiempo se nos ha abierto a nosotros para vivir los sufrimientos de Cristo, las alegrías de Jesucristo? Bueno, eso se responde muy bonito en el versículo 10. Los dones, el botiquín de emergencia de la iglesia. Que de hecho, allá anda un botiquín, por ahí anda. Pero hay un botiquín más importante. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una iglesia victoriosa. Esta es una iglesia que no usa sus dones para beneficio personal. O sea, no los usa para lucirse, ni exige un lugar, ni exige una posición. Es una iglesia que reconoce primero que Dios le ha dado un don especial. Así que todos los que están sentados aquí, que son parte de esta iglesia, tienen que saber esto. Dios les ha dado un carisma, un don, una función especial. Y debes usarlo. Porque no usarlo es estar en rebeldía contra el deseo de Dios. Es como decirle, Dios, mejor cierra las cortinas. Que no me vean. No importa tu edad. Si ya tienes noción de quién es Superman, quién es Batman y quién es el Capitán América, ya sabes entonces quién es Jesucristo y puedes servirle. No es un asunto de edad. Es un asunto de reconocer que en el amor de Dios, cuando Él nos salva, también nos incluye promesas y beneficios, y uno de ellos es que cada uno de nosotros tiene un don y debe usarlo. Porque al no usarlo, entonces estás en contra del plan de redención. Los dones son como ese botiquín de emergencias que asiste a los soldados, a los heridos, que vienen a la iglesia y que han sido heridos por falta del dominio propio de ellos mismos o de otros. Han sido heridos porque la gente no ha sido prudente con ellos. Han sido heridos porque la gente no ha tenido amor tierno con ellos. Han sido heridos porque no les han dado hospitalidad, les han tirado la puerta en la cara. Toda debilidad espiritual con que llegas a la iglesia es saciada no por el pastor,
es saciada por los carismas que Dios le da a cada uno de los presentes. Tienes que creértela, mi hermano. Tienes que creerte que Dios te ha dado algo bello para la iglesia, algo que necesita tu hermano, y si no se lo das, estás violentando el propósito de Dios, que es que tu historia se cuente en la historia de redención. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas un poquito de qué trata esto. Un domingo antes del culto, parecido al de hoy, la iglesia se reunió para compartir un delicioso gallo pinto comunitario. Las mesas estaban llenas de frijoles, de arroz, de huevo, de café, salchichón, de todo lo que comieron. Preparados con amor por el comité de hermanos que pusieron sus dones al servicio de todos. Había un ambiente alegre, los niños corrían, todos conversaban con gozo, hasta cantaron con más ganas los que comieron. Y entre los que servían, había una hermanita nueva en la fe que tenía muchos deseos de ser tierna con los hermanos. Ella no sabía cuál era su don, no lo sabe todavía, pero ella quería bendecir a los demás y mostrar la gratitud porque la han sentido amada en la iglesia, y ella dice: esta es mi iglesia, yo quiero estar aquí, siento algo distinto. Así que preguntó: ¿en qué sirvo? Y entonces alguien le sugirió: mira, toma un platón de gallo pinto y anda y dale refil a todos, porque sobró mucho. Bueno, ese es el pinto de ensueño, ¿verdad? El pinto soñado, que le den refil a uno. Entonces esa hermana se fue por cada mesa a repartir, pero resulta que dio un paso en falso y se tropezó en la pata de una silla, y el pinto lo regó por todo el frente y todo el piso quedó con el pinto en el suelo. Ella es nueva. Alguien dirá: ¿qué está haciendo ahí si no está en el comité? Qué vergüenza para la hermana, ¿verdad? Ella se quedó paralizada, con su rostro encendido en vergüenza, casi llorando por lo ocurrido, pero justo allí ocurrió algo que revela la belleza de Gracia Soberana Cartago. De la iglesia. El botiquín con los dones especiales comenzó a funcionar. Y el hermano con el don de servicio no dudó, inmediatamente se levantó, buscó una escoba, un trapeador, una bolsa y empezó a limpiar todo. El hermano con el don de ánimo se levantó con una sonrisa y dijo: no te preocupes, lo que no mata no engorda. Y bajó la tensión. La hermana que tenía el don de hospitalidad trajo enseguida otro plato que tenía guardado con pinto por aquello si no alcanzaba, porque ella estaba pensando en otros hermanos. El hermano que tenía el don de generosidad ya estaba llamando a un Uber Eats para que fuera por 1 kilo de pinto Prismar. El hermano con el don de exhortación, con mansedumbre le dijo: no te preocupes, hermana, la próxima vez usa un plato más grande y sujétalo mejor. El hermano con el don de enseñanza comenzó a hablar y dijo: uy, esto le pasó a los soldados de Gedeón, a todos se les cayeron las vasijas. Y la hermana con el don de misericordia se levantó de la silla, abrazó a la hermana con vergüenza, se puso a llorar, y eso hizo que la hermana se conmoviera y las dos se pusieron a llorar juntas delante de todos. Y el que tiene don de pastor, pues nada más miró todo lo que acontecía. Esta es la vida de la iglesia. Cuando uno se cae, nadie se burla ni critica, sino la madurez espiritual, la prudencia, el amor ferviente, la generosidad suplidora y el servicio los restauran todos hasta que termine el pecado. Entonces, una iglesia victoriosa es una iglesia que está acompañando a su hermano para que termine con el pecado, para que termine con la vergüenza, así como Cristo terminó con el pecado. No podemos estar solos. Necesitamos la vida de iglesia. Necesitamos los dones. Los dones están allí para asistirnos
a sufrimientos tan leves como lo son la caída de un plato, o a sufrimientos tan fuertes como cuando algo se rompe y no funciona. Está allí para ayudarnos cuando tenemos vergüenza o cuando los desliz de la vida nos hacen caer. Así, hermano, que una iglesia victoriosa es una iglesia que te está diciendo cada rato: basta ya. Basta ya con tu necedad. Basta ya de llegar tarde. Basta ya de no orar. Basta ya de no ir al grupo. Basta ya de poner a este mundo como algo más importante que a Jesucristo. Porque eso no habla del telos de tu historia en el cielo. Pero sabes una cosa, Dios no ha puesto profesionales ni a gente pagada para servirte a ti, sino que la obra de santificación es un trabajo de tu hermano. Y ustedes que son espirituales tienen la capacidad y el visto bueno de Dios para exhortarse unos a otros y amarse unos a otros. La iglesia sirve para todas las necesidades cotidianas, si no, no es iglesia. Mi hermano, ¿cómo terminamos con el pecado remanente? ¿Cómo le cantamos: ¿dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Siendo sobrios, amando con el amor de la cruz, supliendo con gracia y usando nuestros dones para sanar al herido. Y donde están estas cosas, allí siempre va a haber una iglesia victoriosa, una iglesia unida. Una iglesia que sabe que no puede dejar de estar junta, que no puede separarse del cuerpo de Cristo. Y ese me lleva a mi último punto. Todo pertenece a Dios, todo, aún el sufrimiento que viene. Bueno, en el punto 2 yo les describí una iglesia de ensueño, ¿verdad? Una iglesia que vive en los últimos tiempos, esperando a Jesús. Una iglesia que vive de manera sobria, bien, Efesios dice, bien ajustada con el fundamento del Evangelio. Una iglesia que no imita al mundo, sino que a Cristo, y ama como Cristo, está dispuesta a cubrir toda falta. Una iglesia que es un refugio de gracia para quien no tiene refugio en esta vida. Una iglesia que usa sus dones para sanar, vendar al herido. Esa es una iglesia que edifica, no que destruye. Hoy pueden haber muchas iglesias que no se han dado cuenta y están más destruyendo que edificando. Pero cuando una iglesia edifica, allí Dios es glorificado, nos dice el pasaje. Versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor te ha dado el don de hablar en la iglesia, expresar tus propias opiniones no hace bien a la iglesia. Lo que tienes que hablar es sabiduría. Si Dios te permite usar el púlpito, si te permite usar tu voz en la alabanza, si te permite aconsejar a otro hermano, dirigir un grupo, si tienes la oportunidad de usar tu boca, úsala con sabiduría, llénala de sabiduría. Tu boca tiene que estar llena de prudencia, de amor, de gracia y de dones. Si en la iglesia tienes oportunidad de servir, no lo hagas a medias. Hazlo de manera sobria, ama, sé generoso, sé responsable, porque Dios es capaz de suplir todo lo que la carne te quiere quitar. Así que cuando estás ahí tenso o tensa y dices, pastor, ya no quiero seguir, es que estoy muy cansado en este ministerio. Oye, eso es lo que quiere la carne.
Dios te da capacidades para poder usar tus dones para el servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, y ningún toma han pensado, en sacarte de la historia de redención. O sea, no tenemos por qué decirle a Dios, cierra mi telos, cierra mi ventana, ya no quiero más. No, Señor, que me encuentre yo trabajando para ti el día de tu regreso. Una iglesia unida, una iglesia donde no se envidian ni el puesto de uno ni el puesto de otro. Es una iglesia que aprende a cumplir los sufrimientos de Cristo en su tiempo. Y con ello dará gloria a Dios. Yo creo que ese es el sueño de cualquier pastor. Cuando desfile con su iglesia y que se diga en el cielo, esta es una iglesia que dio gloria. Estos son un monumento de mi misericordia. El peligro está que cuando una iglesia está muy cómoda, y cuando está muy cómoda, termina muy segura de sí misma. Y dejemos a un lado la iglesia y pongamos tu vida. Cuando tu vida está muy cómoda, ya sea económicamente o tu matrimonio está muy bien, tus hijos son mansitos, son flechas y plantas de olivo alrededor de tu mesa, ni chistan. Cuando estás muy cómodo, entonces estás muy seguro de ti mismo. Entonces Dios manda sacudidas fuertes a tu vida individual, de las cuales nos damos cuenta, y entonces nos vamos con el botiquín a servir a nuestro hermano. Pero muchas veces Dios también necesita podar la iglesia para que dé un mejor fruto la siguiente cosecha. Para que recordemos que fuimos escogidos para dar gloria a su nombre, no al nuestro. Y Pedro cierra la carta, el cuerpo de la carta, con estas palabras: a Él pertenece la gloria y el dominio. Mi hermano, no nos pertenecen a nosotros. Por más que nos creamos ese cuento, nadie en su sano juicio quiere ser un cristiano que le resta gloria a Cristo. ¿Usted quiere ser recordado por eso? ¿Ya? Que usted esté en una foto así como esos cuadritos en el cielo, ¿verdad? Y estén paseando y usted esté allí y ahí está esa muchacha. ¿Quién fue esa muchacha? Ah, esa muchacha, es darle, el título diga, ella le restó gloria a Cristo en su tiempo, en su vida. No queremos eso. Para eso tenemos que morir a nosotros mismos. Pero también dice, de Él es el dominio. Eso es que todo le pertenece a Dios. Él domina todo. Todo poder está sujeto a Cristo. La bondad, la alegría, el sufrimiento son poderes que no los puedes controlar. El libro de Eclesiastés, léetelo. Usted puede ser la persona más trabajadora y le irá mal en la vida. Usted puede ser la persona más vaga y tiene una suerte. Y todo lo que toca se convierte en oro. O sea, eso simplemente nos habla de que este mundo no funciona bien. No hay dicha fuera de Jesucristo. Pero también eso nos dice que este mundo no es independiente y no actúa libre. Teme a Dios, termina diciendo el autor de Eclesiastés. Todo sirve para que la historia de redención cumpla, según el consejo sabio de Dios, su propósito. Esto quiere decir también que Dios nos dará todos los recursos que necesitamos para vivir su vida aquí en la tierra, si eres cristiano. Solo debes de pedirle al Señor. Por eso el prudente hará oraciones sabias. Señor, si a mí me cuesta pasar por alto las faltas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y tu voluntad está expresa en Cristo. En la cruz Cristo pasó la falta más alta cometida por mí. Ahí la clavó y fui perdonado. Si yo no quiero perdonar, entonces simplemente yo estoy diciendo, quiero contar mi propia historia en el plan de redención. Si yo no abro mi casa, quizás no tampoco esté dispuesto a abrir mi corazón.
Y yo te invito, mi hermano, a que seas hospedador. Yo doy muchas gracias a los hermanos que abren sus casas en los viernes y están haciendo algo glorioso. Y sé que algunos están haciendo fila. Y el que no puede abrir su casa, pues trae una olla de pozolo, de cosas para comer, y todos disfrutamos la hospitalidad de los hermanos. Así que súmese a esto y deje que Dios hable a su vida a través de la hospitalidad generosa, que es una expresión de gracia. Y use sus dones, porque su hermano lo necesita. Mi hermano, y sí, la vida cristiana es una temporada de espera, como que nunca se acaba. Y vamos a cantar de eso, esperando que Dios conteste nuestras oraciones, esperando que Dios nos dé dirección de a dónde ir, qué hacer, esperando muchas veces que cambien las circunstancias porque duelen, esperando muchas veces que se cumplan sus promesas. Mi hermano, lo importante es cómo se vive esa espera. ¿Cómo vives tu historia de redención, mi hermano? ¿Con ansiedad, con preocupación, con distracción? ¿O la vives con paciencia, prudencia? ¿La vives con oración? ¿La vives con amor? ¿La vives con generosidad? ¿La vives con servicio? ¿La vives como la vivió Cristo? 1 Pedro 4, 7 al 11 que leímos, mi hermano, nos muestra cómo vivir mientras se espera el fin que está cerca. Y esta canción que vamos a entonar, y te pido que te pongas en pie para orarla, no solo la cantes, órala también. Es una canción que yo decía, Señor, la verdad es que yo quisiera que toda la congregación fuéramos de un mismo alma que espera a Jesús. Yo no lo puedo forzar, no lo puedo manipular, esto es algo que yo solo lo puedo comunicar, y Dios pone en tu corazón ese deseo. Pero una iglesia que espera en Jesús, una iglesia que su telos está victorioso, es una iglesia sobria, amorosa, hospedadora y servicial. Y cuando escucha esto, esta iglesia quiere ser más sobria, más amorosa, más hospedadora, más servicial, como le pasaba a la iglesia de Mesopotamia, que Pablo le dice, no, ya no más, son demasiado victoriosos, son demasiado iglesia, ya no me den más, suficiente. Una iglesia que repartía de sus dones, una iglesia que imita al más sobrio, amoroso, hospedador, lleno de gracia y servicial de toda la historia, a Jesucristo. Porque Jesucristo en su vida le dio gloria al Padre con todo lo que Él hizo. Y ahora Él nos dice, camina por mis huellas. Ya te dejé todo listo. Pero te pregunto, mi hermano, si el Señor regresara hoy, se cierra la cortina, ¿te encontraría sobrio en tu mente o te encontraría distraído con las tonteras de este mundo? Es más, sé honesto con el Señor. ¿Qué pensabas mientras yo predicaba? En los frijoles que dejaste en la casa, en la fiesta de la tarde, en el partido de la noche, en los faroles, en tonterías. Esa es la carne que no se sujeta a Dios. Te encontraría el Señor de mente y corazón sobriamente anhelando su regreso. Esto es lo que he esperado. Si Cristo apareciera hoy, ¿te encontraría amando fervientemente a tu hermano o guardando rencor o murmuración en tu corazón? ¿Cómo te encontraría el Señor? Si llegara hoy el Señor en un rayo, el Señor te diría, gracias mi hermano por abrir tu casa para edificar. Si viniera hoy, el Señor te estaría escuchando, quejándote por tu don y por lo que te ponen a hacer en la iglesia, pues estarías sirviendo
alegremente, porque todo lo que hacemos coopera para la venida de Cristo. La pregunta es, ¿estaríamos en un solo alma, en una sola alma, esperando al Señor? Esa es la invitación de hoy, a que ordenes tus prioridades y vivas iglesia. No que falsifiques una vida de iglesia, sino que vivas para Cristo, para servir a tus hermanos. Aarón.